Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un video más de este canal que se llama Catarsis, en donde tendremos la oportunidad de expresarnos, aprender y de ayudar a otros. Ya sabes, mi nombre es Leti Gracida y me da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy, pues vamos a tener una entrevista muy especial. Recordarás que en nuestro canal existen varias listas de reproducción. En estas listas, una de ellas se llama Historias de Éxito, que es en donde he tenido la oportunidad de entrevistar a diferentes personas que me han platicado, nos han compartido experiencias difíciles, situaciones que han tenido que sobrellevar, salir adelante de ellas en temas de salud, en temas de cuestiones muy personales, o también nos han compartido historias de éxito relacionadas con emprendimiento. En general nos platican cómo le hicieron, qué herramientas utilizaron para poder salir adelante de esta situación difícil, con la intención única y exclusivamente de dar a conocer su historia, pero además de que sea motivante e inspiradora para todos ustedes que son los que nos ven. De esta manera he tenido la oportunidad de compartir con ellos y de reconocerles lo importante que han sido los logros que ellos han obtenido. En la entrevista del día de hoy no va a ser la excepción, pues vamos a conocer a César. César es una persona que nos va a compartir esta situación difícil de la que él tuvo que salir adelante y que está relacionada con el tema de las adicciones. No te la puedes perder, seguramente vas a aprender muchas cosas porque el día de hoy yo he aprendido muchas cosas al haber platicado con él. Es inspiradora y es motivante. Así que no te la pierdas, quédate hasta el final del video. Ya sabes que si eres nuevo, por cierto, bienvenido a este canal y te invito a que te suscribas para que sigas viendo los demás videos, que des like, que me dejes tus comentarios y que si consideras que esta información es de utilidad para alguna persona que tú conoces, compártelo. Muchas gracias por estar aquí, gracias por quedarte hasta el final del video y comenzamos. Bien, pues como les comenté en la introducción de este video, pues el día de hoy nuevamente tenemos a un invitado que nos va a platicar su historia de éxito porque realmente va a generar mucha inspiración y motivación en ustedes que nos ven y que esperamos que sea de su completo agrado, pero sobre todo que les deje una enseñanza, un aprendizaje. Segura estoy que así va a ser. Pues bueno, vamos a empezar. Platícanos, ¿tú quién eres? Bueno, empezando por el nombre, yo soy César Olvera. Actualmente soy un consejero en adicciones de parte del grupo del vuelo de los Albatros. Voy por mi año de sobriedad. Tengo 23 años. Es raro, ¿no? Nunca me había visto en la situación de estar como consejero en adicciones, pero me agrada mucho el giro que dio mi vida. Sí me encontraba muy mal, pero afortunadamente sucedieron muchas cosas para yo poder estar el día de hoy en la posición en la que estoy. Y agradeciendo principalmente a la invitación por esta entrevista. Es algo nuevo, pero, sí, claro. Pero estoy ya a la disposición, ¿no? De poder hablar. Sí, gracias, César. ¿Qué te gustaría platicar? De manera general, haciendo una idea general, ¿qué te gustaría que las personas supieran a través de esta entrevista? ¿Cómo es me gustaría externar cómo es el sentimiento de estar en adicciones después de pasar en un proceso de desintoxicación y cómo reintegrarme a la sociedad sabiendo que tengo ese como estigma de que soy adicto y de que quiero hacer un cambio, aunque parece que no, pero quiero y mi intención es hacer un cambio. Entonces me gustaría externar esa parte, ¿no? Un poco mi historia y el cómo ha dado un giro completo, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo empieza tu historia? Decías ahorita que estuviste en un tema de adicciones. Platícanos cómo empieza, a partir de cuándo, cómo empieza la historia. Mira, mi consumo empieza a raíz de los 14 años de edad. Como siempre, ¿no? Por experimentar, por querer convivir, incluso por quedar bien con amigos o con la sociedad.
al principio se vuelve divertido, ¿no? Se vuelve recreativo el asunto, ¿no? Se vuelve motivo de convivencia, pero a raíz de eso empiezan a despertar males más profundos, ¿no? Inseguridad emocional, inseguridad con mi propia persona. Me empieza a despertar el hecho de que me siento atacado por todo el mundo, y a raíz de eso empiezo a tomar decisiones en mi vida que me llevan a cometer actos de los cuales no me arrepiento, pero sí sé que podía haber hecho algo diferente, ¿no? Pude haber tomado mejores decisiones. Este, Eso al final de cuentas me llevó a estar en una situación de completa soledad, de completa agonía mental, espiritual. Me llevó a generar una dualidad, ¿no? Pensar que tenía dos personalidades, un César bueno y un César malo, ¿no? Que cuando tú consumías eras el César malo y cuando no consumías Sí, eras sí, cuando yo consumía era el César malo, ¿no? El César que destruía, que deshacía en todo lugar donde se encontraba. violento también. Violento, impulsivo, ¿no? Con una falta muy fuerte de carácter, un carácter muy débil. Y cuando me encontraba fuera de un consumo, pues venía el arrepentimiento, ¿no? Venía la cruda moral de decir, ¿por qué lo hice? Yo no soy así, no debí de haber hecho eso, ¿no? Pero me duraba muy poco porque otra vez quería volver a consumir para apagar esos sentimientos, esas emociones, apagarlos y decir, no, pues este es el que soy, ¿no? O sea, me agradó ponerme esa máscara del malo, pero pues no me llevó a ningún lugar bueno, ¿no? Simplemente me orilló a seguir cometiendo error tras error y a no darme cuenta que realmente tenía un problema. ¿Qué drogas consumías? Consumía marihuana, cocaína, cristal, había veces tachas, LSD. O sea, te puedo asegurar que casi probé Todas. todas las drogas. No es algo que sea de ufanar o Sí, de claro. aplaudir, pero sí pude conocer gran parte de ese mundo de las drogas, ¿Qué ¿no? sentías tú cuando tú te drogabas? ¿Cómo cambiaba Mm, tu actitud? ¿Qué pasaba en tu cuerpo y qué pasaba en tu mente cuando te drogabas? Físicamente, me daba como que esa energía, bueno, con el consumo de cristal me daba esa energía o esas ganas de hacer las cosas, ¿no? Ese rush de impulsividad, de que si puedo, ¿no? Y por qué no voy a poder, como que solito me quería terapiar diciendo, pues sí puedo, ¿no? ¿Por qué no? Con la marihuana pues era el efecto contrario, ¿no? Buscar calmarme, buscar adormecerme, ¿no? Porque era esa variante en esos dos consumos. Con la cocaína pues igual era un rush de energía, de decir si puedo, ¿no? ¿Por qué no voy a poder? Pero me llevaba a cometer decisiones o a hacer acciones muy en contra de mi moral. Por eso, verás que te comento, desarrollé esa como que doble personalidad de decir, soy el bueno y soy el malo, pero me gusta más ser el malo, ¿no? En esos consumos, pues sí, físicamente pues me sentía bien, pero mentalmente nada más estaba apagando mis emociones, mi sentir, me guardaba muchas cosas. Y lo que generaba era de que, pues cuando quería sacarlos, pues lo comentaba de la manera más errónea, ¿no? O sea, lo comentaba queriéndome poner en el papel de víctima, aunque a veces no tenía por qué ponerme en ese papel. A ser grosero, a ser impulsivo con mis familiares, con mi círculo social, a que me tuvieran miedo por cómo iba a reaccionar. Y espiritualmente, pues me alejaba completamente de mi Dios, ¿no? O sea, me olvidaba Claro. completamente de él. ¿A qué edad empezaste a consumir? A los 14 años empecé A los 14. el consumo. Y digamos que fue creciendo paulatinamente. Empezaste con Sí, una cosita y luego ya eran varias drogas incluso las que probabas. sí. El consumo en un adicto siempre va incrementando, ¿no? ¿Por qué? Porque se empieza a generar una resistencia a eso, ¿no? Se empieza a generar una resistencia ante la sustancia y ahora pues, se necesita mayor cantidad para percibir el mismo efecto que te ocasionó la primera vez. Entonces sí, indudablemente iba a empezar a buscar más y más y más y más y más y pues, sin darme cuenta ya estaba muy metido en una adicción. ¿Qué
pasó con tu familia? Este consumo, mencionabas hace ratito, este, te hizo ser una persona diferente con ellos, Ujú. pero hubo alejamiento, o ellos se acercaron más a ti. ¿Qué pasó con tu familia en ese Mm, tiempo? es algo muy común que yo he visto ahorita que estoy como consejero. Viene un alejamiento social, o sea, por parte mía, viene mucho de querer alejar a la familia porque me sentía no entendido, porque me sentía que no me escuchaban y al yo no saber cómo expresar eso, lo tomaba como agresividad, o sea, buscaba que solo así podía hacer que me entendieran y ellos llegaron al grado pues, de sentir miedo, ¿no? Qué me iban a decir o cómo me lo iban a poder decir. Miedo de ti, de Sí, cómo ibas a sí, reaccionar. de cómo iba a reaccionar ante cualquier cosa que me dijera, ¿no? Por muy mínima que sea, yo explotaba, o sea, yo me alteraba completamente y pues, a raíz de que ellos tuvieron miedo, pues ellos también se tuvieron que alejar, ¿no? Por bien de ellos, ¿no? O sea, se tuvieron que tomar distancia Tú ya no y te controlabas. no, yo ya no me controlaba, ya reaccionaba mucho por impulso y eso es algo de lo cual pues al día de hoy como que quedan pequeñas, crudas morales de cómo reaccioné, pero pues estaba bajo un consumo. Y aunque no es pretexto o no es justificación, pero sí es algo que tengo muy presente al día de hoy, ¿no? Cómo era yo en ese estado de consumo con mi familia. Claro. ¿Consideras que siempre fuiste una persona agresiva o, o más bien fue el uso de las drogas lo que despertó? ¿O dónde se da ese cambio? ¿Cómo era contigo en ese sentido? Mm, yo me volví agresivo considero que viene desde que era infante, en la primaria, pues era el que sufría bullying, era que todo el mundo atacaba. Y la primera vez que probé el ponerme la máscara de malo, pues me sirvió porque me dejaron de molestar. Fue a la edad de 13 o 12 años. Conseguí que se me dejara de molestar. Entonces dije, bueno, ¿por qué no ser el malo, no? ¿Por qué no Ujú. quedarme con esa postura de malo? Pero después de pasar muchos años viviendo como el malo, te digo, se empezó a generar esa doble personalidad de decir, pues, ¿por qué tengo que ser así? Ujú. O sea, ¿por qué tengo que ser el malo? ¿Por qué tengo que portarme de esa manera? ¿No? Y en muchas ocasiones, en mi consumo, me salía en la madrugada llorando a la calle diciendo, Dios, ¿por qué tengo que ser el malo? ¿No? Tú sabes que a mí no me gusta ser así, tú sabes que yo era buena persona, tú sabes que tengo valores, tengo principios que tengo que romper porque me quise poner la máscara del malo. Entonces, sí, la agresividad se volvió parte de mí, pero pues, al día de hoy tengo que entender que eso no es la salida viable, ¿no? No es la mejor forma de comunicar las cosas. ¿Cómo te sentías por dentro? Ahora que lo ves a la distancia, Ujú. porque esa época ya pasó, llevas un año de sobriedad, ¿verdad? Sí. Eso quiere decir que fueron aproximadamente 8 años Ujú. que tú estuviste consumiendo, estuviste en esta situación, pues difícil. Sí. ¿Cómo te sentías en aquellos momentos? Mira, como en un principio, pues me sentía bien, ¿no? Me sentía feliz, ¿no? Como que sentía que era más sociable, ¿no? Que podía controlarlo. Después viene un sentimiento de soledad, de vacío, de tristeza. Pues sí, más que nada, esos eran los sentimientos que más vivía día a día, ¿no? O sea, me despertaba y no había nadie en mi casa, o sea, me había alejado completamente de mi familia, un sentimiento pues, de extrañarlos, de saber cómo estaban, pero no podía porque mi mismo consumo me decía, bueno, pues si no se interesaron por ti, ¿por qué no mostrar Claro. ese interés, ¿no? Pero siempre me sentía mal, o sea, siempre buscaba con la droga callar esas emociones o esos sentimientos para no pensar, para no, este, no atormentar mi cabeza con esas emociones. Y pues, no puedo decir que lo conseguía porque constantemente salía, ¿no? Era una manera en la que tú podías evadir lo que estabas sintiendo y era como entrar en un círculo vicioso, Sí, porque no, a ver, tú platícame, ¿cómo es eso del círculo vicioso? este,
Mira, algo que yo me pude dar cuenta en mí era que pues, siempre regresaban esos recuerdos o esos sentimientos. Siempre, siempre regresaban cuando se me acababa la dosis, cuando me encontraba sin consumir, aunque sea por una hora, pero en corto volvían a florecer esas emociones. Entonces, se volvió parte de mi rutina el callarlas, el decir, bueno, en donde estoy ahorita o lo que estoy haciendo ahorita, pues requiere que no esté pensando en eso, ¿no? Que las personas con las que estoy requieren verme, pues, entero, ¿no? O estable emocionalmente. Entonces, la mejor manera era doparme, era estar completamente drogado para poder, pues, más o menos ser funcional, ¿no? Y eso era día tras día, ¿no? A la hora de dormir, haz de cuenta que se reseteaba todo el consumo y despertaba y era otra vez ese malestar y desde la mañana otra vez volver Y a no consumir salías y de no ahí. salía, ¿no? Y para mí eso se volvió normal, o sea, te lo comentaba hace rato, una adicción pues, altera la realidad, hace creer que lo verdadero es falso y lo falso es verdadero y que siempre tenemos la razón. Entonces, para mí, yo ya había dicho esto, ya va a ser mi vida para siempre, o sea, mi vida ya va a ser así, un ciclo interminable de dejar de drogar, volverme a drogar, dejar y así. O sea, ¿tú ya te imaginabas que tú ibas a seguir haciendo esto por el resto de tu vida? Sí, ¿Porque te gustaba o porque no podías salir? al principio era porque me gustaba, pero después por las situaciones en las que me vi involucrado, los problemas en los que me metí, pues ya era una necesidad el callar la mente, ¿no? El poder lograr concebir unas pocas horas de sueño, ¿no? Unas pocas horas de tranquilidad. Y solamente así, drogándome, lo podía encontrar, ¿no? Pero al final de cuentas, pues estaba evadiendo lo que realmente Claro. tenía que hacer, ¿no? Platicaba, sí, hace rato, antes de empezar esta entrevista, tuvimos César y yo la oportunidad de platicar más a detalle y seguramente habrá algunas cosas que no vamos a poder ahondar mucho Mm. por diferentes situaciones, pero de manera general, César, platícanos, hablabas ahorita de los problemas en los que te metiste. Ujú. ¿A qué te llevó ser adicto? ¿Hasta dónde llegaste? Mira, en un entorno, en un tema emocional, llegué a estar completamente solo, digo, social también solo, con un grado de desconfianza en la sociedad increíblemente fuerte. Este, ya en lo físico, pues me llevó a estar involucrado con personas con las cuales no debía involucrarme, en situaciones ilícitas, por así decirlo. Y en muchas de ellas, pues tenía que forzosamente estar drogado para pues, lo siguiente de eso no me atormentara día con día, ¿no? O sea, lo que tenías que hacer. Sí, a lo que tenía que hacer, lo que me encargaban por hacer, pues tenía que estar drogado para que los pequeños recuerdos o las pequeñas imágenes no brotaran otra vez y no me causaran culpa, no me causaran miedo o alguna ansiedad, pero mentalmente me estaba acabando, o sea, ya estaba, digo, desconfiando de todo el mundo. No funcionaba. No funcionaba, ¿no? Pensaba que era como que la salida, porque dije, bueno, así ya va a ser el resto de mi vida y realmente no, o sea, no funcionaba. Y esas imágenes que quedaron en tu memoria siguen ahí. Sí, De todas maneras, independientemente de que tú consumieras alguna droga para evitar guardarlas y que no se quedaran en tu mente, no se consiguió. no, son recuerdos que no puedo deshacerme de ellos, o sea, lamentablemente, pues, lo hice hasta cierto punto como consciente de lo que tenía que hacer, pero pues no puedo, al día de hoy no puedo quitármelos, no creo que se vayan a poder ir en muchos años, este, y es fecha que todavía me siguen a veces provocando pesadillas, algún terror Claro. nocturno, pero afortunadamente ya he podido ir lidiando con eso, ¿no? Sí, claro. Algo que se me quedó muy marcado de cuando estuve internado fue pues, que mi pasado no me tiene que condenar a ser la persona de- del mañana, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, Muy me importante. agarro mucho de eso para que esos recuerdos se queden ahí siendo solo recuerdos y no me afecten en lo Claro. siguiente que vaya a hacer. Claro. Sin embargo, bueno, fueron experiencias que te han dejado y te han abierto la oportunidad para un futuro diferente, Sí, ¿verdad? Que esto no marque sí, el resto de tu vida. sí, al día de hoy
te comentaba, no me arrepiento de lo que hice, nada más considero que pude haberlo hecho diferente. Pero gracias a lo que tuve que vivir, o sea, al día de hoy estoy donde estoy, al día de hoy puedo ocupar esas experiencias, esas vivencias para apoyar a los siguientes que vienen atrás de mí, a los siguientes pues adictos que están en recuperación. Y ahorita como consejero en adicciones, pues es en lo que más me agarro, ¿no? En mi experiencia y en la literatura de AA para poder ayudarlos, ¿no? Y poder saber cómo trabajar con ellos. Y los ayudas a ellos y te ayudas a ti, sí, ¿verdad? Porque sí. también es parte de uno de los principios que dice AA es, nuestra base de toda agrupación es el hablar con otro adicto, porque al hacerlo estamos enmendando el mal anterior, es un placer para nosotros, estamos pagando la deuda de la persona a la que se tomó su tiempo en su momento de hablar con nosotros. Y porque al hacerlo mantenemos nuestra sobriedad, aunque sea 24 horas. Claro. Nos ayuda mucho el hablar entre un adicto, porque solo un adicto entiende a otro adicto. Claro. Oye, ya para cerrar el capítulo del pasado, ¿pusiste en riesgo tu vida? Sí. Cuando estabas en ese ambiente, digamos. Sí, en muchas ocasiones me puse en riesgo. Se genera un cierto trauma ante eso. Digo, más que nada es en mis terrores nocturnos cuando me ataca. No, cuando estuve en proceso de entrenamiento, sí me aventé unos 2 meses, mes y medio, sin poder conciliar el sueño, sin poder estar tranquilo, sin poder sentirme seguro en donde estaba. Me platicabas que era cierta paranoia, ¿verdad? Sí, era cierta sentías paranoia. Que todo el mundo quería hacerte daño a ti. Sí, como te comentaba, se había generado tanta desconfianza de parte mía hacia los demás que no había manera en la que yo pudiera confiar que alguien no me iba a hacer algún mal. Y de hecho llegó a tal grado que cuando estuve en atención psicológica se me estaba detectando estrés postraumático, de que ya cualquier evento así alarmante pues me iba a despertar el shock y otra vez me iba como que a recluir o iba a retroceder mucho. Afortunadamente hemos podido ir trabajando en esa cuestión de mi estrés y se ha podido disminuir bastante, ¿no? Pero lamentablemente los recuerdos ahí siguen, ¿no? Sí, esas escenas no se pueden borrar por más que quieran, ¿no? Esos pecados no se pueden eliminar así como así. Claro. Y bueno, a raíz de toda esta experiencia que tuviste, ¿tú de qué te diste cuenta en ti? ¿Qué descubriste ahora que antes no sabías de tu forma de ser, de cómo enfrentar esta situación? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué aprendiste de ti? Aprendí que, bueno, no considero que lo haya aprendido, yo considero que ya era algo que sabía desde muy chico, porque desde muy chico como que me gustaba ayudar a los demás o por lo menos enseñar. Y cuando estuve en adicción, pues no lo hacía, ¿no? O sea, la verdad me alejé de eso. Sí. ¿Te gustaba enseñar? Sí, tenía como que esa pasión de enseñar lo poco que sabía, como compartirlo con quien fuera, ¿no? Te lo comenté en la plática anterior, tenía un gimnasio y ahí en el gimnasio yo era el entrenador, me gustaba dar datos importantes o datos curiosos, entonces pues de ahí más o menos sentía satisfacción propia, ¿no? De poder hacerlo. Me pude dar cuenta que soy una persona que requiere estar hablando, que requiere estar compartiendo lo que sabe y que solo así va a poder sentir esa satisfacción propia, ¿no? Claro. Y es agradable ver cuando logras hacer que la otra persona pues, más o menos entienda lo que estás diciendo, ¿no? Pero ahora sí en base a la razón, en base a la verdad y no simplemente por quererlos llevar al consumo o querer conseguir alguna otra cosa de ellos. Sí. ¿Que lo tuviste que hacer en algún momento? Sí, tuve que hacer algo que me arrepiento mucho es llevar a menores de edad de 11, 12 años a un consumo, ¿no? Claro. Y es algo que pues al día de hoy no sé cómo estén. Pero me entra en mi conciencia el daño que les puede haber generado a su familia, el daño que les puede haber generado a ellos. Pero por eso estoy al día de hoy en donde estoy, para tratar de mejorar. De cambiar todo eso, porque
realmente nunca es tarde. Sí, no, ¿Y no, te nunca diste es tarde. cuenta entonces de que te gustaba enseñar? Sí, Esa es la parte que tú descubriste y sí, sí, sí. afianzaste más, porque dices que ya Ujú. lo sabías de antes, pero te diste cuenta después de que ya es muy padre enseñar hacia el lado positivo Sí, sí, y te sí. deja muchas satisfacciones, Sí, ¿no? y comprobé que sí se necesita un carácter para enseñar, o sea, sí se necesita una cierta facilidad de entendimiento, de poder expresar, porque en pláticas con mi propio padre, él dice, yo no tendría la fuerza o el carácter para hacer lo que tú estás haciendo. O Claro, sea, yo no podría hablar con tantas personas y no sentirme presionado, ¿no? Y no sentir esa presión de que me están juzgando. Y claro. le digo, no, no crees que no lo siento, pero o sea, entiendo que ahora es mi responsabilidad el poder hacerlo. Pero además hablas desde la experiencia y desde el Sí, conocimiento y de que tú ya sabes a estas alturas lo que está bien y lo que está mal y ujú, te ayuda bastante para poder orientar y enseñar y guiar a otras sí, sí, personas. sí, Y es que hablabas ahorita algo importante, a ver si no te entendí mal, porque el tema del carácter. Muchas veces tenemos una información equivocada con respecto al carácter. Yo así lo capté cuando lo dijiste y es algo que yo también estoy consciente de ello. A veces creemos que la persona que se enoja, que grita, que es violenta, uy, no, no, es que tiene un carácter fuerte. Eso es una total y absoluta mentira. sí, Esa persona tiene un carácter más bien débil, porque ujú, no puede gestionar su emoción, lo que sí, está sintiendo. Pero alguien que se mantiene firme, ecuánime y que piensa las cosas antes de decirlas, que no reacciona provocado por una emoción fuerte, ujú, esa persona tiene un carácter sí, fuerte. Es correcto. sí, sí, Yo sí, también siempre he ido con esa idea, pero ahorita escuché que tú lo comentaste también, ujú, entonces estamos de acuerdo en sí, que sí, así es. completamente de acuerdo, ¿no? Y fíjate, en mi momento de drogadicción, yo me consideraba de carácter fuerte porque tenía la máscara del malo, ¿no? Porque tenía la necesidad de ser malo y yo decía, pues ese es mi carácter, ¿no? Fuerte, ¿no? Pero realmente me tuve que dar cuenta que era un carácter muy débil, Claro, que a cualquier impulso cedía, que a cualquier insulto reaccionaba mal, que prestaba el control de mis emociones a cualquiera, ¿no? claro, Y tuve que entender que el carácter fuerte es aquel que mantiene el control de sus emociones, el que sí, no se deja llevar por cualquier impulso, el que, a pesar de que exista el prejuicio y uno tiene que estar con la seguridad de que lo que está diciendo pues, está basado en experiencia y por lo menos en información verídica. claro. Y entre paréntesis, no sigamos promoviendo la idea de que aquel que grita y Ujú. que manotea y que se exaspera y que es el que tiene el carácter fuerte. Esa es una total mentira. Ya quitémonos de la cabeza Sí, todos esa idea porque lo seguimos promoviendo y entonces esas personas que son agresivos y que reaccionan ante cualquier estímulo por cualquier cosa de manera inapropiada, siguen creyendo que, no, no, es que yo tengo un carácter muy fuerte. sí, sí, sí. Discúlpenme, pero es absolutamente todo lo Sí, contrario. es un carácter muy volátil el que tiene una persona así. Con cualquier cosita se deja influenciar Claro, y eso al final de cuentas lo conduce a que su ego se desarrolle en un entorno equivocado o en claro. una dirección equivocada y lo va a llevar a cometer errores abismales, ¿no? Errores que después se va a estar arrepintiendo o va a estar sintiendo culpa, pero se justifica uno diciendo, pues es que así es mi carácter, o Sí, sea, sí. Es realmente que mi carácter es muy fuerte, ¿no? sí. Discúlpeme, pero mi carácter es muy fuerte. No, Ujú. pues Sí, no, carácter no. fuerte es el que sabe Ujú. gestionar sus emociones, sabe controlar esos impulsos, porque todos los tenemos, Sí, ¿no? A todos a veces nos dan ganas de reaccionar de manera impulsiva, pero ya la diferencia está entre el que logra gestionarlo y sí, mantenerse exactamente. porque piensa las consecuencias, porque piensa las cosas, y el que pues se deja llevar por sus Ujú. impulsos, que en todo caso es el más débil, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Muy bien, César. Oye, pues qué interesante está esta plática, Ujú, ¿eh? sí, Mucho, mucho. Ya estás más tranquilo, ¿verdad? sí, ya, ya más tranquilo. Es que estaba César un poquito nervioso, pero ya se le quitó lo nervioso y ahorita ya está Ujú. súper tranquilo. Qué bueno, César. ¿Cómo te sientes al día de hoy? Después de la experiencia que nos has
platicado y que ha tenido tintes de todos colores, Ujú. pero ha estado muy cargada de situaciones fuertes. ¿Cómo te sientes hoy? Mira, al día de hoy considero que no tiene precio alguno la tranquilidad con la que me siento. Perdón, porque me falta puntualizar. Tú, en algún momento, después de estos 8 años, decides internarte. ¿Cómo estuvo esa parte antes de pasar a lo Ujú. otro, de cómo te sientes hoy? Me faltó abordar la parte de cómo llegas al centro de Ujú. rehabilitación. Mira, yo al centro de rehabilitación, pues te tengo que ser honesto, ¿no? No Sí, llegué por iniciativa propia, ¿no? No ok, llegué por interés propio de, de rehabilitarme. sí, Este, pero yo ya había mucho tiempo durante mi adicción, yo ya había pedido ayuda a gritos. Yo lo veo de esta manera, aunque no me acerqué con ninguna persona a pedir ayuda directamente. Pero yo muchas veces, te repito, salía en las noches pidiendo, exclamando al cielo, o sea, ¿cómo es que tengo que ser así? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me das otra salida, no? Y se presenta la ayuda, no conmigo, sino con mis padres. En el grupo se dice que fueron iluminados hasta cierto punto por la coherencia o por la razón claro. y fueron orientados hacia cómo poderme ayudar, porque ellos tampoco encontraban manera viable de cómo ni siquiera dialogar conmigo, o sea, Porque también tú ya no lo ya permitías. no me prestaba ante una comunicación, ¿no? Ya sabía que cualquier tipo de comunicación pues iba a ser yo explotando, gritando y Claro. reaccionando de la manera más errónea que pudieras imaginar. Entonces, pues viene a raíz de que mi familia pues busca esa ayuda en el centro de rehabilitación y donde pues, los convencen de que es un buen lugar, de que pues, necesito la ayuda y yo consciente de que ya lo había exclamado antes, de que en verdad sí necesitaba la ayuda, una tía se me acercó una semana antes de ingresar y me dice que si estaba dispuesto yo a entrar a un centro de rehabilitación y yo le dije sí, o sea, le digo, realmente sí, considero que sí lo necesito, pero me ganaba mucho el prejuicio de esos lugares que maltratan, que golpean, que te humillan, que realmente no te ayudan, sales más resentido. Pues mi familia pudo encontrar afortunadamente uno de los mejores centros de rehabilitación a nivel del estado y yo me quiero ir un poco más lejos, tal vez a nivel república. Este, y ahí fue que pude tomar ya la rehabilitación como venía, ¿no? A raíz de algo que dicen ahí, aquí se trabaja con amor, pero con amor adulto, o sea, se te van a decir las cosas como son, pero no al grado de consentirte, ¿no? No al grado Ni de de disfrazarla, disfrazarlo, o sea, no, como es es. como es, sin maltrato, sin tortura, sin nada, pero es nada más para que tomes las riendas de lo que realmente hiciste mal y que lo Claro, compongas. claro. Bueno, y entonces no llegaste de manera No, voluntaria, pero te mantuviste. sí. No buscaste salir al día siguiente, corriendo, no. Te mantuviste porque es parte del tratamiento, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo está después de que ya te reciben en el centro? ¿Qué pasa después? Sobre todo con las personas que no llegaron voluntariamente, Sí, sí, como sí. fue tu caso. ¿Qué Sí. pasa después? Mira, lo primero que se siente en el momento de llegar, pues es un resentimiento hacia la familia, ¿no? O sea, yo Sí, me sentí como que traicionado, o sea, porque pues, llegué a base de engaños. Yo dije, ¿cómo es que mi familia me me acaba engaña, de hacer esto, ¿no? claro, O sea, y se me hacía más raro porque de tantos años manipulándolos, engañándolos, decía, ¿cómo ellos ahora sí me pudieron ganar a mí? O claro. sea, y se genera ese resentimiento con ellos. Oye, entonces sí, durante todos esos años tú los manipulabas y les Sí, mentías y les sí, decías cosas algo que no que eran tiene ciertas, el adicto es que es manipulador, engañifas, el amo y señor de la patraña, o sea, con tal con tal de de conseguir el conseguir. beneficio propio, ¿no? O sea, nada más está pensando en cómo tener y no en cómo dar. Claro, Entonces, pues te digo, yo pasé por muchos años con así eso, con eso. manipulándolos con ese como que autoridad sobre de ellos. Entonces, cuando viene el internamiento, pues Te la aplicaron a ti. me sentí traicionado, dije, ay, ahora sí me voltearon la jugada, Sí, ¿no? Y los 3 primeros días me acuerdo que fueron pues, de una agonía, la que me sentía muy mal, estaba
llorando, pero decía, ¿cómo es que esto me pasó? O sea, Física y emocionalmente, porque no sí, sí, podías sí. consumir tampoco y Sí, físicamente tampoco, también ¿no? tu cuerpo reacciona, ¿no? Ujú. Ante la Y, falta de... y de pronto regresaron esos recuerdos que más o menos intentaba esconder. No podía dormir, o sea, durante los primeros 9 días de desintoxicación no podía dormir, adormitaba más que nada, ¿no? Pero siempre estaba al pendiente de cualquier ruido, cualquier ruidito que hubiera y se vuelve estresante, ¿no? Claro, Esos primeros claro. días, ¿no? Ya cuando salí de la desintoxicación, que pude pasar a población, pues lo principal, ¿no? Busqué así, dije, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué tan altas están las bardas? O sea, ¿cómo está? Todavía buscabas un poco salir, Sí, dije, ¿cómo huir. está la seguridad aquí? O sea, sí me podré ir, no sé qué. Pero a raíz de escuchar las primeras juntas, dije, ¿por qué? O sea, me identifiqué en el primer mes me identifiqué en una de las dos posiciones que da la literatura AA, de los que tocamos fondo y los que todavía no llegan a ese fondo y la están entendiendo, ¿no? Yo me identifiqué con el que tocó fondo, con el que ya estaba cansado de esa vida que llevaba, de que pues tanto había pedido ayuda que ahora sí ya se me está dando, ¿no? Sí, Y algo que entendí es que Dios no te va a dar la ayuda que tú quieres. O sea, Dios no te va a dar las cosas como tú lo pides. O sea, Él te va a dar oportunidades para claro, poder tomarlas y saber cómo trabajas, ¿no? Entonces lo claro. vi como una oportunidad el estar ahí, el poder salir ya de la vida tan miserable que llevaba. Y de ahí me empecé a agarrar. O sea, de ahí me empecé a agarrar. Este, Me costó mucho porque no podía, o no era mucho de mi interés en la literatura de doble A, Ajá. pero poco a poco fui entendiendo de lo que hablaban. Te comentaba, yo soy ambicioso, me gusta el saber más, el entender más en lo que estoy o mínimo ya en lo que me estaba pasando. Ujú. Entonces, aproveché esa ambición y empecé de a poquito a empezar a leer, empezar a comprender qué era de lo que hablaban. Dije, si este es el momento, si esta es la oportunidad que me dio Dios, pues la voy a aprovechar. Empecé a hablar con mi sinceridad, empecé a no querer ser alguien que no soy, porque incluso ahí en el grupo nos decían, si tú fueras quien realmente me dices que eres, no sé, vendedor, algún famoso empresario, que tienes Ujú, negocios y eso, pues no estarías aquí con nosotros. ujú, O sea, estarías allá afuera haciendo lo que dices que eres, pero ujú. estás aquí. Y dije, Claro, bueno, ¿por qué pintarme como alguien que no que soy. no soy, ¿no? Entonces empecé a soltarme, empecé a sincerarme ahí en el grupo, ¿A aceptar? ¿Me a decías? aceptar, ujú, Ujú. a aceptar que tenía un problema, que tenía que atenderlo y que lo único que había estado haciendo era evadir ese problema, ¿no? Era pues, buscar alguna salida fácil y la realidad es que lo bueno no es fácil, lo bueno cuesta, lo bueno tiene un precio alto Claro. y aproveché ese internamiento, ¿no? Es mi primer internamiento y algo que me decían mucho, dice, cuida tu playera de primer internamiento, que Ujú. este sea el que lo entiendas, que este sea el que te funcione, Claro. porque pues regresar otra vez es cansado, o sea, y al principio si tienes a toda tu familia contigo apoyándote, para los siguientes ya no va a estar todos, ya va a estar dos, Sí, uno, ninguno. es cierto. Y entonces, y eso yo lo fui viendo con chavos que ya llevaban 10 14 internamientos ahí donde estaba y yo decía, ya nadie los viene a ver. O sea, ya nada más los aventaron como mueble del Claro. grupo. Entonces, Qué dije, difícil, ¿verdad? sí, sí, la verdad es que sí, tuve que entender que yo no me encontraba en esa posición, que a mí no me habían abandonado, o sea, que me estaban ayudando. Claro, Y a raíz de que empecé a entender cuál era mi posición, o sea, que era mi primer entrenamiento, que era la oportunidad que tanto estaba esperando, que estaba recibiendo apoyo que no veía, bueno, que tal vez sí estaba, pero yo no quería ver, y que podías dormir tranquilo y ya, que ¿no? podía dormir tranquilo, exactamente. O sea, ya después del tercer, cuarto mes, ya mis sueños ya se volvían tranquilos. Y ya en vez de despertar como diciendo, ¿dónde estoy? O sea, ya después de un terror nocturno despertaba diciendo, ay, aquí estoy, ¿no? O sea, ay, Ya era tu lugar más sí, dije, seguro, ah, estoy bien, o ¿verdad? sea, ya. Fue solo un sueño y ya me podía tranquilizar más fácil. Entonces, Fíjate.
al día de hoy mi tranquilidad tiene ese peso increíble. O sea, no hay algo que le llegue a letra precio a esa tranquilidad que tengo. Entonces, si hoy yo te pregunto cómo te sientes hoy, tranquilo, Tranquilo. más que otras cosas, ¿cómo más? ¿De qué otra forma te sientes, aparte de tranquilo? Mm, si yo te dijera que feliz o alegre, siento que te estaría mintiendo, porque esa es una emoción. O sea, y Sí, las emociones son pasajeras, ¿no? sí, Pero el sentimiento o la manera de sentir es sí, tranquilidad absoluta, con sus buenos y malos momentos, con sus sí, momentos como de en crisis, todo. con sus momentos de alegrías, pero es tranquilidad. O sea, si nos regresáramos 2 años atrás o un año atrás en cómo me encontraba, el cambio ha sido completamente enorme, ¿no? Ha sido abismal. Mi familia lo ha visto, ahí en el mismo centro lo han visto, mis amigos que todavía tengo afuera lo han visto. Ujú. Entonces, sí, el cómo me siento es una tranquilidad absoluta. ¿Y ya no lo cambiarías por nada? O No, quién sabe, o no, ¿qué sí. crees que sí se me ha hecho esa pregunta? Porque hablando con otros padrinos, pues me empezaron a pedir, ¿no?, mi historial, ¿no? Y yo les platiqué, pues con que me iba bien, que no vivía mal, que me relacioné con personas importantes y me preguntaron, oye, ¿y no regresarías a esa vida o por qué no regresarías? Y mi respuesta es la misma, por mi tranquilidad. Ujú. Por mi tranquilidad es que no la cambio por nada. Valoro mucho el poder dormir hoy las 8 o 6 horas que duerma, estables y bien, que estar Sí, con el terror constante de que algo me vaya a pasar. Yo claro, había llegado, no te miento, a la idea de que antes de mis 30 años alguien me iba a matar. O sea, yo ya tenía esa idea tan así. muy clara, muy aceptada y no me importaba otra cosa, ¿no? O sea, yo decía, alguien a mis 30 años me va a venir a O matar. sea, no veías un futuro después de los 30 años para ti. No, Y no tanto por el efecto de las drogas, sino por el ambiente en el que sí, por el ambiente estabas. en el que estaba, ¿no? O sea, yo decía, a mis 30 años alguien va a venir a matarme, si no es un poquito antes. Pero yo de los 30 no paso. Al día de hoy puedo decir con mucha seguridad que ese pensamiento ya se ha borrado, ¿no? Claro. Igual y si no viva hasta mis 30 años, Bueno, serán por otras pero condiciones, serán por tal otras vez, ¿no? condiciones, exactamente, Oye, y ¿no? si es que hace rato hablábamos de que fue dinero fácil, Sí, mucho dinero fácil, ujú. pero ¿es el que más te costó? Sí, era lo que te comentaba. Muchas personas consideran que esa vida te da el dinero fácil, ¿no? Como dicen, pues se fue por el dinero fácil. Y a como yo lo viví, a como yo pues, pude salir de eso, puedo decir con seguridad que es el dinero más difícil que puedas conseguir. El que más te Por ha el costado. que más te cuesta, tanto estabilidad emocional como estado físico. O sea, creo Claro. que es más fácil conseguir dinero a través de una empresa, a través pues, historial de trabajos legítimos que conseguirlo estando con esas personas, ¿no? Claro, sobre Es- todo por el costo, como tú dices, sí. emocional, tu tranquilidad. Es Ujú. que ese yo creo que es lo mejor que las personas podemos tener, una Sí, tranquilidad cuando te vas a dormir, sí, de sí. que no todo va a estar bien porque siempre hay problemas, todos los tenemos, pero tranquilidad de que no te va a pasar, Sí, de que mm, estás en puerto seguro, de que o sea, estás de que en estás donde debes de bien. estar, de que estás bien. Ujú. ¿Qué le recomendarías a las personas que nos van a ver en esta entrevista, que Ujú. son padres de familia o que son jovencitos o cualquier persona en general? ¿Qué les recomendarías tú para evitar caer o cómo salir adelante de una situación como esta? Ok. Bueno, creo que por primero tengo que dejar claro que un internamiento Internamiento, ¿verdad? sí, Dices, un sí, es un internamiento, internamiento para rehabilitación debería ser la última de las opciones. claro, la Debería ser el prevención. último frente al cual se tiene que llegar, porque como te comentaba, a mí me dijeron, cuando nosotros llegamos ya a ayudarlos, pues ya llegamos tarde. Ya Sí, pasaron las cosas peores que tenían que pasar. sí, Entonces, algo que tienen que tener muy en claro las familias es de que si ya se encuentran en una situación de adicción, pues solamente se puede ayudar a aquella persona que quiere la ayuda, a aquella sí. persona que quiere que la ayuden. Si no quiere la ayuda, pues no se va a poder ayudar y ahí sí va a requerir un internamiento, ¿no? Una ayuda extra, ¿no?
Es decir, podemos prevenir Ujú, y así los ayudamos. sí. Pero si aún tratando de prevenir ciertas cosas resulta que la persona se convierte en una persona adicta Ujú. y ya no ve salida, lo mejor es internarlo. Sí, sí, acercarse con las personas que conocen del tema y buscar orientación en cómo poder ayudarlos, porque mucho de lo que aqueja a las familias pues es el miedo, es la culpa de es que si, ¿qué hicimos mal para que esto ¿O qué sucediera, van a ¿no? decir los ¿O qué vecinos? van ¿Qué a van a decir que decir? tengo un hijo que tiene estos Sí, 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 problemas, ¿no? exactamente, ¿no? Eso es mucho de lo que aqueja a las familias, entonces pues, sí lo recomendable es que si ya se encuentran en esa situación, pues o buscar orientarse con las personas que tienen de ese conocimiento, ¿no? Que sabrían cómo reaccionar ante esas situaciones y pues, que no tengan miedo ante recurrir a un centro de atención. Ahora, para prevenir, pues, está la información. Acuérdate lo que te decía, un adicto es alguien sin dicción, alguien sin habla, ¿no? Muchas veces lo que una persona requiere es que la escuche, Claro, que simplemente le presten un poco de atención. Y por situaciones ya sea del trabajo, de la escuela, lo que sea, pues a veces ignoramos a esa persona o damos por sentado que está bien. Nunca está de más preguntar si, cómo estás, o sea, o tratar de entablar una conversación. Siempre el escuchar a alguien es la mejor manera de prevenir, pues, que algo malo suceda, ¿no? claro, Que se quede con sus ideas, de que empiece a malinterpretar las cosas, ¿no? El escucharlo ayuda a que hasta él mismo aclare lo que está diciendo. claro. Más enfocado a los padres de familia, escuchen a sus hijos, acérquense a ellos. Si esos hijos se han convertido en hijos que no expresan lo que sienten o lo que piensan, es importante buscar ayuda, Ujú. porque a lo mejor no se le hace, no es algo fácil para el adolescente o para el niño o para la persona adulta expresar sus emociones, porque no siempre es tan fácil, Sí. pero si identificamos que eso está pasando en algún integrante de la familia, es importante buscar ayuda para que Ujú. puedan encontrar juntos la manera de expresar eso que se está sintiendo. César es un ejemplo muy claro de que es necesario, porque él lo ha visto desde su experiencia personal, pero también con las personas que él recibe y atiende. Muchos de ellos no tienen esa comunicación con sus Sí. familiares o no la tuvieron cuando eran niños o cuando más lo necesitaban y entonces pues empiezan a guardarse cosas, Ujú. se guardan y luego empiezan a buscar formas inapropiadas, no adecuadas y que perjudican su salud y su mente para poder expresarlas. Ujú. Así va tu recomendación. Sí, 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 y la ayuda no tiene que ser propiamente con algún centro de rehabilitación, o sea, yo soy mucho de la idea de que un psicólogo o una ayuda psicológica es un parteaguas para poder prevenir o evitar alguna situación de Claro, esas, ¿no? claro. Entonces, no se necesita llegar a un centro de rehabilitación, simplemente pues acercarse con un profesional que tenga conocimiento en el área de psicología o Sí, ya si es necesario de psiquiatría, pero claro, para poder reformar esa unión que posiblemente se estaba perdiendo, ¿no? claro, claro. Ya en un caso extremo sería el internamiento. Sí, sí, el internamiento tiene que ser el último frente al que se recurra, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que internan a personas que no deberían estar internadas. El- O sea, sí ha habido casos sí, que sí, sí, pudieran tener ayuda desde antes sin sí, necesidad de... sí, 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 ha habido casos que llegan chavos desde los 12 años y en vez de una ayuda, pues No, se pues, malean, o sea, conviven con personas pues ahora sí como yo, ¿no? Con mi mismo perfil, con actos delictivos, con cuestiones de abuso de sustancias, ¿no? Entonces, llega nada más a conocer qué más pueden hacer mm, y eso llega a ser perjudicial para esa persona, ¿no? Entonces, sí, el centro de rehabilitación tiene que ser el último de los frentes para poder atender ese atenderlos, problema. ¿no? Sí, tiene que haber muchas instancias antes, ¿no? Psicología, alguna disciplina, algún deporte, algún apoyo emocional de parte de la familia, pero tiene que haber muchas precauciones antes de llegar a ese sitio. Claro. Oye, y no todos los centros de rehabilitación, eso es muy importante puntualizarlo, no en todos los centros de rehabilitación golpean y maltratan a las personas y a los Ujú. internos. A veces muchas familias están casadas con esa idea Sí, y por ese miedo no llevan a sus hijos, cuando ya son casos extremos,
a que los atiendan porque creen que ahí los van a maltratar y quién Ujú. sabe qué cosas les van a hacer. Por eso es importante investigar bien cuáles centros verdaderamente cumplen la función de ayudar, Ujú. porque, respóndeme una duda, César, Ujú. ¿no funcionan o sí funcionan los No, centros de rehabilitación en donde golpean, no, donde... no funciona. ¿Tú sabes para qué hacen eso? Mira, hay muchas personas que tienen la ideología de, de que a golpes pues tiene que llegar el mensaje. Lamentablemente esas personas pues enseñan como les enseñaron, o sea, traen la escuela de cómo les enseñaron, entonces pues consideran que esa es como que la mejor manera, ¿no? O sea, Ujú. consideran que a raíz del maltrato, a raíz de la tortura, pues se va a llegar a algo mejor, ¿no? Y pasa todo lo contrario, ¿no? Pasa de que el interno se resiente, se encuentra más odio. O sea, si no tenía odio con la familia, ahora lo va a tener por el lugar tan feo Lo al que lo llevaron. llevaron. Y algo que nosotros decimos pues, es, el amor es lo que realmente ayuda o tiene algún beneficio en la rehabilitación. Claro, amor adulto, porque ya no estamos tratando Sí, claro, con con niños, niños, claro, ajá, claro. exactamente, ¿no? Pero no deja de ser amor, o sea, no deja de ser en base al respeto, en base a sus derechos humanos, o sea, simplemente es, doble A es una sugerencia o un consejo, Ujú, no es una obligación. Si los quieres tomar adelante, si no, también, claro. Sí, no, no, ¿sí? no estás No, obligado en que te exactamente. Y tengan... muchos de los centros donde lamentablemente maltratan, pues quieren imponer esas reglas y hacen todo lo contrario. Es que somos seres humanos y estamos llenos de emociones y cómo una emoción tan negativa podría resultar en algo positivo. Sí, No, no le encuentro yo el sentido y la sí, no, lógica, no hay ¿no? un sentido lógico. Y a veces se acuden a esos centros porque pues, resultan baratos, resultan de mayor Ah, cercanía, alguna recomendación que a alguien sí le sí, funcionó. Algo que hay que tener muy en cuenta es que lo que a mí me funcionó, tal vez no te funcione a ti o tal sí, vez no le funcione claro, a otra persona. por Entonces, supuesto. tienen que tener mucho en esa perspectiva, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, César, ¿y cómo te sientes de haber compartido tu historia? La verdad, me siento bien, ¿no? Te comentaba, al Sí. principio sí me generaba cierto como que estigma, ¿no? El decir, soy doble A, pasé por esto y aquello, pero pues pude entender y al final tuve que entender pues, que la mejor manera de seguir manteniendo mi sobriedad pues, era hablando con mi verdad, Claro, era siendo sincero. claro. Aunque no tuviera la razón, aunque sí la tuviera, pero siendo sincero, es como las demás personas que me iban a poder entender o me iban a poder ayudar. Porque me decías, es la primera vez que escucho el término que no quieres ser un borracho seco. Ajá. ¿Qué es eso? Un borracho seco es aquella persona que tiene los mismos juicios y actitudes, nada más que sin bebida. O sea, que es neurótico, que es impulsivo, que es em, desobligado, ingobernable, o sea, pero nada más que ya no toma. Pues que está peor, ¿no? Ajá, exactamente, está peor. Y muchas veces he escuchado esa frase no, pues mejor sigue tomando, ¿no? Mínimo así serías diferente, ¿no? Pues a veces se justifica el por qué lo estás haciendo, pero Ajá, sin... Oye, es que es un término fuerte, ¿no? sí, sí, El sí, sí. pensar que pudiera llegar a ser uno un borracho seco, en donde tienes todas esas cosas que a veces el malacopa hace, Ujú. pero sin Pero sin alcohol, consumo. pues Sí, no es sí, nada sí. grato, ¿verdad? Sí, no, y lamentablemente es una realidad que vemos mucho, más en los que ya salieron, de que pues, a veces no cambian ciertos juicios y ciertas actitudes que tienen, y ya identificamos, este tiene borrachera seca, O sea, ya no toma, pero sigue pero teniendo ciertas sigue con sus actitudes juicios, sigue negativas. con el orgullo muy alto, o sea, sigue funcionando a través del impulso y pues eso, al final de Claro, cuentas ya sabemos a dónde lleva, ¿no? sí, claro, por supuesto. ¿Y qué hay para César en un futuro? Mm, la verdad, yo me quiero enfocar ahorita en la psicología o en la filosofía, tratar de tomar esa carrera. Estás muy joven, además, tienes 23 Sí, tengo años. 23 años, Tienes digo, toda me una veo como vida de por 30, delante. pero tengo 23. No, no, Este, no te creas. entonces, pues pude entender que no era tarde. O sea, para mí pude entender que no era tarde. Ahorita tengo todas las herramientas para poder Ujú. enmendar ciertos errores que tuve y tomar mejores decisiones ahora, ¿no?
Claro. Ujú. Oye, César, pues me ha dado mucho gusto conocerte, Ujú. platicar contigo, pero sobre todo el poder compartir esta historia con las personas que nos ven, que seguramente les va a ayudar. Habrá a quienes les ayude muchísimo esta plática que tuvimos hoy. No quiero que terminemos la entrevista sin reconocerlo. Ya lo hice hace rato, que platicábamos antes, Sí. pero la verdad es que no me cansaría porque al escuchar tu historia, lo que has experimentado, lo que has tenido que pasar, el verte aquí a un año, a unos días de cumplir un año de sobriedad, y que además tienes una actitud completamente diferente ante el futuro, ante la vida, y Sí. que además estás contribuyendo para que otras personas que se encuentran en esa situación, siendo su consejero, los puedas orientar y guiar hacia un bienestar. Pues la verdad es que han sido muchos logros juntos. Ujú. Por una experiencia que tuviste, has, yo te veo que has logrado crecer en muchos aspectos y no me queda nada más que reconocer de corazón, porque no es que llevemos 10 años de conocernos, nos acabamos de Sí, conocer, sí, sí. pero eso no limita el hecho de que yo pueda mostrar admiración hacia lo que has logrado, hacia lo que has hecho, porque ya te lo dije hace rato, no cualquiera lo hace, Sí. ¿no? No justificamos lo que Ujú. hiciste bajo las drogas y que seguramente hubo consecuencias para las personas con las que tuviste contacto y que se vieron afectadas. No hay justificación para eso y eso es algo que tú ya tuviste que trabajar y estás trabajando y tienes que vivir día con eso, Sí. porque ya no lo puedes cambiar. Pero el hecho de que eso no sea el motivo y no marque el futuro de tu vida, la verdad es que es de admirarse. Yo no me queda más que expresarte todo mi respeto, mi admiración y mi reconocimiento por este logro. Al contrario, muchas gracias por permitirme pues, compartir un poco de mi historia. Y en verdad lo agradezco que me hayas considerado para la entrevista. Sí, no ha sido fácil, ¿no? El estar en abstinencia o en sobriedad, Claro. pero pues, tiene sus beneficios, ¿no? Tiene sus beneficios. Yo soy de la idea de que no es de reconocerse el que me haya dejado de drogar, sino reconocerse lo poco o mucho que he estado haciendo Mucho a que has raíz logrado. de eso. Claro. Entonces, muchas gracias en verdad por la invitación y lo disfruté mucho esta entrevista. Ay, qué bueno, César, porque yo también siempre se aprende algo nuevo. Sí, sí, sí. Y yo creo que de cada experiencia que uno conoce, Ujú. se aprenden muchas cosas. Pero sobre todo me sigue motivando a mí el poder dar a conocer estas historias de éxito, porque aunque no son determinantes, no es que ya sea el éxito más grande de toda la vida, porque seguramente le quedan muchas cosas Ujú. por hacer, muchos logros Sí. por tener. Pero este en particular ha sido el primero de seguramente muchos que vienen para ti. Sí, Así sí. que yo te agradezco a ti que hayas accedido a la invitación con toda la disposición y con la apertura para poder hablar de este tema, que al final los dos buscamos exactamente lo mismo, Ujú. poder llegar a otros que encuentren la inspiración, la motivación, si están en una situación así, que sí se puede salir adelante y que sí se puede salir Sí. bien y que sí, Sí, se sí, puede salir a los 23 años o a los 40 o a los 50 años. Solamente es necesario querer. Querer. Sí, es lo primordial, el tener esa intención. Una vez queriendo, ya los pasos siguientes son más fáciles. Queriendo porque sabes que quieres cosas buenas para tu Ujú. vida. Sí, por esperar un bien. Eso es lo principal, ¿no? El aceptar y el querer la ayuda es lo único que se pide, ¿no? Para poder de ahí empezar a trabajar y buscar algo bueno para cada uno. Claro. Así que sí se puede. Si están en esa situación, sepan que sí se puede. Muchísimas gracias, César. No, al contrario, Muchas muchas gracias. gracias. Mucho gusto de conocerte. Igualmente, de verdad. mucho gusto. Ustedes
sigan viendo las entrevistas, las historias de éxito, los videos que estamos subiendo sobre el tema de educación emocional, que todo esto que platicamos César y yo el día de hoy tiene que ver 100% con el tema de las emociones y la gestión de las emociones y lo importante que es educar nuestras emociones desde que somos pequeños, que sería lo mejor. Y si no, a cualquier edad no hay problema, se pueden trabajar las emociones y pues bueno, enhorabuena. Que tengas un futuro increíble. Muchas Espero gracias. que sigamos teniendo contacto. Sí. Cualquier cosa, pues estaremos ahí al pendiente. Y bueno, pues muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias. No, de nada.